Hoy vamos a continuar con el segundo caso de factoreo, que se llama factor común en grupos. ¿Qué nos dice acá? En primer lugar, si queremos factorizar un polinomio por este método, tenemos que tener en cuenta que el polinomio debe tener un número compuesto de términos. Puede ser 4, 6, 8, 9, 10, 12 términos, etc. ¿Sí? Los más usados siempre son 4, 6 u 8. Para poder separarlos en grupo, vamos a separar en grupo. El método es similar al primer caso. Es como separar el polinomio en dos partes. Pueden ser dos partes o pueden ser tres partes también, ¿sí? Y luego se aplica en cada de esas partes el primer caso. ¿Cómo vamos a separar esto? Veamos cuántos términos tenemos. 1, 2, 3, 4 términos tiene este polinomio. Vamos a separar en dos partes, ¿sí? Con dos términos. Puede ser estas dos y pueden ser estas dos, ¿sí? Los términos pueden estar juntos, es decir, consecutivos, o también pueden estar separados, de acuerdo a los elementos comunes que tengan. Pueden ser letras o pueden ser números. Fíjense, podemos decir que este término, con este término tienen en común el 5 y la i, ¿no es así? Entonces podríamos agrupar este primer término con el tercer término también. Eso es otra opción. Y si lo hacemos así, entonces este segundo término tendré que agruparlo con el último término y sacar factor común. Pero eso lo vamos a ver en forma más detallada en otro ejemplo. Ahora vamos a separar estos dos primeros y estos dos últimos, ¿sí? De esa manera vamos a agruparlos. Vamos a ver qué tienen en común estos dos términos. Tengo 25xy y 10x al cubo. ¿Qué tienen en común? Si hablamos de número, ambos son múltiplos de 5. Entonces, mi factor común va a ser 5. ¿Qué más tienen en común? La x. ¿Cuál sale como factor común? ¿X es la primera o x al cubo? Sale x a la primera, ¿sí? Entonces vamos a copiar el factor común. Ahí lo tenemos, que sería 5x, ¿sí? Estamos sacando factor común de cada grupo que hemos separado, ¿sí? Acá tenemos un grupo y este es el otro grupo, ¿sí? Primero hacemos el primer grupo. Ya identifiqué mi factor común es 5x. Entonces, ¿cuánto me queda dentro del paréntesis? Ahí está. Si yo divido 25xy dividido 5x va a ser igual a 5y. Y ahora lo mismo hago. Menos 10x al cubo dividido 5x, o sea, mi factor común, ¿cuánto me va a quedar? Menos 2x al cuadrado. 10 dividido 5, 2. X al cubo dividido x, me queda x cuadrado. Ahora veamos el segundo grupo. ¿Cuál es mi factor común? ¿Qué tienen en común? Tengo el 15 y el 6. ¿Son múltiplos de qué número? Del número 3. Bien, el número 3. Ahora veamos las letras, la parte literal. ¿Tienen algo en común? No, en este caso no tienen nada en común la parte literal. Entonces escribimos solamente como factor común el número 3. Y empezamos a dividir. 15y dividido 3. ¿Cuánto es? 5y. Ahora hacemos lo mismo con menos 6x al cuadrado dividido 3. Sería menos 2x al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que me queda. Bien, ya hice el factor común en grupo, ¿sí? Fíjense en que está separado, pero el segundo caso es de factoreo. Habíamos visto
que el factoreo consistía en que en expresarlo como factores, como producto, y todavía acá no tengo un producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes observan, lo que les quedó dentro del paréntesis son iguales. En esto consiste el factor común en grupos. Otros le dicen doble factor común. ¿Por qué doble? Porque acá saqué factor común por grupo y luego aquí vuelvo a sacar factor común. ¿Cuál va a ser mi factor común? Lo que tengo dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar ese factor común. Coloco, fíjense, escribo todo lo que tengo dentro del paréntesis. Vuelvo a sacar factor común todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora, si yo todo este término lo divido por este nuevo factor común, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solamente 5x. Si todo este término lo divido por mi nuevo factor común, ¿qué me queda? El más 3. Bien, entonces me va a quedar ya multiplicado por 5x más 3. Ven, acá lo tienen, ¿sí? Ahí está el 5x y acá está el más 3. Y ya me quedó un producto, ¿sí? Partí de una suma algebraica y ahora este polinomio está expresado como producto. Cada elemento del producto se llama factor, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos otro polinomio. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a agrupar? ¿Sí? Tenemos x a la quinta menos 2x a la cuarta menos 3x más 6. A ver, ¿quiénes son comunes? ¿Quiénes tienen más similitudes? Podríamos decir, ¿qué términos? ¿Sí? Si observamos, tenemos estos dos términos porque tienen x a la quinta y x a la cuarta. Y el segundo el segundo grupo sería menos 3x más 6. ¿Sí? Ya separé en dos grupos. Ahora tengo que identificar cuál es mi factor común del primer grupo. ¿Qué tiene en común? X. Bien, y sales, recuerden siempre con el menor de los exponentes. En este caso, x a la cuarta. Y lo escribimos, ahí lo tenemos. Bien. Ahora, cuando yo comience a dividir, divido. Recuerden, cada término por mi factor común. ¿Cuánto me da x a la quinta dividido x a la cuarta? Es x. X, ¿sí? Recordemos también acá algo importante, la regla de los signos. Si mi factor común es positivo, yo digo, bueno, en este caso, si el factor común es positivo, lo que está dentro del paréntesis no va a cambiar de signo, van a continuar los signos que tiene acá. Porque si digo menos, más dividido más, más. Ahora, si yo digo menos dividido más, va a ser menos. ¿Cuánto me da entonces? Menos 2x a la cuarta me da menos 2, ¿sí? Ahora veamos en este caso particular. Yo tengo menos 3x más 6. Si yo saco como factor común el menos 3 o el más 3, ¿sí? Puedo sacar 3 positivo o puedo sacar 3 negativo, ¿no es así? O sea, ustedes deben elegir qué signo y qué número, cuál sería su factor común. ¿Cuáles conviene? Tienen que pensar. ¿Cuáles conviene? ¿Por qué? Porque lo que tiene que quedar entre paréntesis, ¿sí? Lo que a ustedes les tiene que quedar acá dentro del paréntesis, tiene que ser igual a esto. Sí o sí deben ser iguales. Lo que tienen en este paréntesis y los que les va a salir en este paréntesis. Supongamos que ustedes sacan más 3, ¿sí? Si sacamos el número 3 positivo y empezamos a decir menos 3x dividido más 3 va a ser menos x, ¿no es así? Va a ser menos x. Y fíjense en que ya no coincide
con esta X, porque esta X era positiva y acá me sale negativa. Entonces, ¿me conviene o no me conviene sacar el 3 positivo? ¿Se dan cuenta? Acá es donde ustedes tienen que decidir qué signo le colocan a su factor común, si positivo o negativo. Ya vemos que en la primera no coincide y si hacemos la segunda vamos a tener 6 dividido 3 es 2 y le va a salir un 2 positivo. ¿Se dan cuenta? Fíjense. Entonces no coinciden los paréntesis porque los signos cambian. Entonces lo que vamos a hacer es sacar con signo negativo. Mi factor común no va a ser más 3, va a ser menos 3. Eso se elige de acuerdo a lo que me conviene para que lo que está dentro del paréntesis sean iguales. Ahora, si yo digo menos 3x dividido menos 3, va a ser x positiva, ¿no es así? Menos dividido menos va a ser más, ya va a coincidir con esta. Ahora, si digo 6 dividido 3, va a ser 2. ¿Qué signo? Más dividido menos va a ser menos. O sea que sí voy a obtener lo mismo que tenía en el otro paréntesis. ¿Vieron? Ahora sí son iguales. Lo que tengo entre paréntesis sí son iguales. Sí o sí tengo que lograr que siempre sean iguales. Porque deben ser iguales para poder sacar el factor común nuevamente. Porque acá sacamos factor común por grupo y luego al final sacamos el factor común de todo, ¿no es así? Que tiene que ser lo que está entre paréntesis. Entonces ahora terminemos de hacer ese ejercicio. Ya sé que mi factor común va a ser lo que está entre paréntesis. ¿Qué es lo que me queda? Me queda el x a la cuarta y el menos 3 entre paréntesis, ¿sí? Y ya está, ya tengo mi producto, porque sí o sí tiene que quedar expresado como producto cuando factoreo. Sí o sí debe quedar de esta manera. Veamos este ejemplo. Acá tenemos 4 términos también. Ahora, ¿quién con quién agrupo? Si yo agruparía estos dos, como venía haciendo al comienzo, ¿sí? Fíjense, si yo agrupo estos dos términos y estos dos, ¿tienen algo en común? No, porque acá tengo 4ax al cuadrado más 3 y no tienen nada en común. Estos dos sí tienen en común, podemos decir la x, pero los dos primeros no. Entonces no me conviene agrupar de esa manera. ¿De qué manera puedo agrupar? Veamos. Este primer término, ¿con quién tiene similitudes? ¿Con quién tienen cosas en común? Podemos decir que es con este término. ¿Ven? Con este término sí tienen en común. 4 y 12 son múltiplos de 4. Tienen a y también tienen x. Tienen muchos en común. Bien, entonces ¿quién me queda? Me queda este término que es de 3y y tenemos ix. Ya tenemos las parejas o armado los dos grupos. Una vez que hemos determinado los dos grupos, podemos sacar factor común. El factor común del primer grupo, que era 4ax al cubo, 12a a la x, era 4ax. Ese es mi factor común, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a dividir cada término por mi factor común, ¿cuánto me queda? 4ax al cuadrado dividido 4ax, me va a quedar x solamente. Muy bien. Y ahora si divido 12ax dividido 4ax, ¿cuánto me queda? La a con la x se van y me queda 12 dividido 4, sería 3. Muy bien, entonces me queda, ahí lo escribo. X más 3. ¿Vieron? Ya saqué el factor común del primer grupo, ¿sí? Lo vamos a marcar ahí, ¿sí? Este sería del primer grupo. Vamos a ver ahora del segundo grupo, que sería este, lo que marqué por la parte superior, ¿sí? O le pongo doble rayo. Ahí está. ¿Qué tienen en común?
solamente la y, ¿no es así? Entonces voy a sacar como factor común y, ahí tenemos y. Y empezamos a dividir, acá me va a quedar 3 más x nada más, ¿no es así? 3 más x. Bien, ya saqué el factor común por grupo, lo hice también en el segundo grupo, que era y me quedaba 3 más x, ¿sí? Porque hemos dividido 3y dividido y, 3. Y x dividido y me queda x. Bien, ahora, ¿qué me queda al final? ¿Qué tengo que escribir primero? El factor común, lo que tenía entre paréntesis. Si ustedes observan acá, lo que tenemos entre paréntesis no están en el mismo orden, ¿no es así? Porque se puede dar, como en este caso. Acá tengo x más 3 y acá tengo 3 más x. ¿Es lo mismo o no? ¿Qué dicen ustedes? Es lo mismo, ¿no es así? Porque acá tengo, se refiere a la suma. El 3 positivo, sí. X positivo, sí. Entonces podemos decir que lo que está entre paréntesis son iguales, solamente que el orden ha cambiado. Entonces lo vamos a expresar como producto. Ahí sacamos el factor común nuevamente, que es lo que tengo dentro del paréntesis, y voy a copiar lo que me quedó fuera del paréntesis, 4ax más y ya he terminado mi ejercicio.